Oscar Wilde. El retrato de Dorian Gray. Audiolibro ofrecido por Página Oscura. No olvides dar like y suscribir. Capítulo 5. Capítulo 5. Qué feliz soy, madre. Susurró la muchacha, escondiendo el rostro en el regazo de la marchita mujer, de aspecto cansado, que, vuelta de espaldas a la luz demasiado estridente de la ventana, estaba sentada en el único sillón que contenía su sórdida sala de estar. Soy muy feliz, repitió, y tú también debes serlo. La señora Vane hizo una mueca de dolor y puso las delgadas manos, con la blancura de los afeites, sobre la cabeza de su hija. Feliz. Repitió como un eco. Solo soy feliz cuando te veo actuar. Solo debes pensar en tu carrera. El señor Isaacs ha sido muy bueno con nosotras, y le debemos dinero. La muchacha alzó la cabeza e hizo un puchero. ¿Dinero, madre?, exclamó. ¿Qué importancia tiene el dinero? El amor es más que el dinero. El señor Isaacs nos ha adelantado 50 libras para pagar nuestras deudas y para vestir a James como es debido. No debes olvidarlo, Sibyl. 50 libras es mucho. El señor Isaacs ha tenido muchas consideraciones con nosotras. No es un caballero, madre, y me desagrada mucho la manera que tiene de hablarme, dijo la muchacha, poniéndose en pie y acercándose a la ventana. No sé cómo podríamos arreglárnosla sin él, respondió la mujer de más edad con tono quejumbroso. Sibyl movió la cabeza y se echó a reír. Ya no nos hace falta, madre. El príncipe azul gobierna ahora nuestras vidas. Luego hizo una pausa. Una rosa se agitó en su sangre, encendiéndole las mejillas. La respiración, acelerada, abrió los pétalos de sus labios, que temblaron. Un viento meridional de pasión sopló sobre ella, moviendo los delicados pliegues del vestido. Le quiero, añadió con sencillez. Estúpida niña, estúpida niña. Fue la frase cotorril que recibió como respuesta. El movimiento de unos dedos deformados, cubiertos de falsas joyas, dio un carácter grotesco a aquellas palabras. La muchacha volvió a reírse. Su voz reflejaba la alegría de un pájaro enjaulado. Sus ojos retomaron la melodía y le hicieron eco con su brillo, luego se cerraron por un momento, como para ocultar su secreto. Cuando se volvieron a abrir, los velaba la niebla de un sueño. La sabiduría de unos labios demasiado finos le habló desde el sillón desgastado, aconsejando prudencia, con citas de ese libro sobre la cobardía cuyo autor se disfraza con el nombre de sentido común. No la escuchó. Era libre en la cárcel de su pasión. Su príncipe, el príncipe azul, estaba con ella. Había llamado a la memoria para reconstruirlo. Envió a su alma a buscarlo, y su alma volvió con él. Su beso le quemaba de nuevo la boca. Su aliento le entibiaba los párpados. La sabiduría cambió entonces de método y habló de espiar y descubrir. Aquel joven podía ser rico. En caso afirmativo, había que pensar en el matrimonio. Contra la concha del oído de Sibyl se estrellaban las olas de la prudencia mundana. Las flechas de la astucia pasaban sin tocarla. Vio que los finos labios se movían, y sonrió. De repente sintió la necesidad de hablar. El silencio lleno de palabras la desazonaba. Madre, madre, exclamó, ¿por qué me quiere tanto? Sé que yo le quiero. Le quiero porque es la imagen de lo que el mismo amor debe ser. Pero, ¿qué ve él en mí? No soy digna de él. Y sin embargo, aunque me veo tan por debajo de él, no siento humildad, siento orgullo, un orgullo terrible, pero no sé explicar por qué. Madre, ¿querías a mi padre como yo quiero al príncipe azul? La mujer de más edad palideció bajo los polvos demasiado visibles que le embadurnaban las mejillas, y sus labios secos se estremecieron en un espasmo de dolor. Sibyl corrió hacia ella, se abrazó a su cuello y la besó. Perdóname, madre. Ya sé que hablar de mi padre te hace sufrir. Pero sufres porque lo querías muchísimo. No te entristezcas. Soy tan feliz hoy como lo eras tú hace 20 años. Ah, déjame que sea feliz para siempre. Hijita mía, eres demasiado joven para pensar en enamorarte. Además, ¿qué sabes de ese joven? Ni siquiera su nombre. Todo esto es muy poco conveniente y, a decir verdad, cuando Lames está a punto de irse a Australia y yo tengo tantas preocupaciones, he de decir que podrías haber mostrado un poco más de consideración. Sin embargo, como ya he dicho antes, en el caso de que sea rico, madre, permíteme ser feliz. La señora Vane se la quedó mirando y, con uno de esos falsos gestos teatrales que con tanta frecuencia se convierten casi en segunda naturaleza para un actor, la estrechó entre sus brazos. En aquel momento se abrió la puerta y un joven de áspero pelo castaño entró en la habitación. Era más bien corpulento, tenía grandes los pies y las manos y se movía con cierta torpeza. No poseía la delicadeza de su hermana y era difícil adivinar el estrecho parentesco que existía entre los dos.
La señora Vane fijó sus ojos en él y su sonrisa se intensificó. Mentalmente elevaba a su hijo a la categoría de público. Estaba segura de que el tableau era interesante. «Podrías guardar algunos de tus besos para mí, Sibyl, pienso yo», dijo el muchacho con tono de amable reproche. «Pero si no te gusta que te besen», exclamó su hermana. «Siempre has sido un cardo borriquero». Y cruzó corriendo la habitación para abrazarlo. James Vane contempló con ternura el rostro de su hermana. «Ven conmigo a dar un paseo, Sibyl. No creo que vuelva a ver nunca este horrible Londres. Estoy seguro de que no lo echaré de menos». «No digas esas cosas tan horribles, hijo mío», murmuró la señora Vane, retomando, con un suspiro, una chabacana pieza de vestuario teatral que empezó a remendar. La apenaba un tanto que James no se hubiera incorporado a la compañía, lo que hubiera aumentado el pintoresquismo teatral de la situación. «¿Por qué no, madre? Es lo que siento. Me duele que digas eso, hijo mío. No pierdo la esperanza de que regreses de Australia después de hacer fortuna. Creo que la buena sociedad no existe en las colonias, al menos, nada de lo que yo considero buena sociedad, de manera que cuando hayas triunfado deberás volver a Londres y convertirte aquí en una persona conocida». «Buena sociedad», murmuró el muchacho. «No me interesa nada la buena sociedad. Me gustaría ganar algún dinero para sacaros a ti y a Sibyl de los escenarios. Aborrezco la vida del teatro». «Jem», exclamó Sibyl, riendo, «qué poco amable por tu parte. ¿De verdad quieres dar un paseo conmigo? Eso está bien. Temía que fueses a despedirte de algunos de tus amigos, de Tom Hardy, que te regaló esa pipa espantosa, o de Nat Linton, que te toma el pelo fumando en ella. Me conmueve que me concedas tu última tarde. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al parque?» «No tengo ropa adecuada», respondió su hermano, frunciendo el ceño. «Al parque solo va gente elegante». «Tonterías», Jem, susurró Sibyl, acariciándole la manga de la chaqueta. James vaciló un momento. «De acuerdo», dijo por fin, «pero no tardes demasiado en vestirte». Sibyl dio unos pasos de baile hasta la puerta. Se la oyó cantar mientras subía corriendo las escaleras y luego el ruido de sus pies en el piso superior. Su hermano recorrió la habitación 2 o 3 veces antes de volverse hacia la figura inmóvil en el sillón. «¿Están listas mis cosas, madre?», preguntó. «Todo está preparado, James», respondió la señora Vane sin levantar los ojos de su labor. Desde hacía varios meses se sentía incómoda cuando se quedaba a solas con aquel hijo suyo tan tosco y tan severo. Temía revelar su secreta frivolidad cada vez que sus miradas se cruzaban. Y se preguntaba con frecuencia si James sospechaba algo. El silencio, porque su hijo no hizo ya ninguna otra observación, llegó a resultarle intolerable y empezó a quejarse. Las mujeres se defienden atacando, como también atacan mediante repentinas y extrañas rendiciones. «Espero que estés satisfecho con tu vida en el mar», dijo. «Recuerda que eres tú quien la ha elegido. Podrías haber entrado en el bufete de un abogado. Los abogados son personas muy respetables y en provincias comen a menudo con las mejores familias». «Aborrezco los despachos y los oficinistas», replicó su hijo. «Pero tienes toda la razón. Soy yo quien ha elegido vivir así. Solo te pido que cuides de Sibyl. No permitas que le suceda nada malo. Tienes que cuidarla, madre». «Hablas de una manera muy extraña, James». «Claro está que cuidaré de Sibyl. Me han dicho que hay un caballero que va todas las noches al teatro y luego charla con ella entre bastidores. ¿Es cierto? ¿Qué hay de eso?» «Hablas de cosas que no entiendes, James. En nuestra profesión estamos acostumbradas a recibir atenciones. Hubo un tiempo en que yo misma recibía muchos ramos de flores. Entonces sí que se entendía el trabajo de los actores. En cuanto a Sibyl, ignoro si en el momento actual su interés es serio o no. Pero no hay duda de que el joven que mencionas es un perfecto caballero. A mí me trata con extraordinaria corrección. Por otra parte, da la sensación de ser rico y las flores que manda son muy bonitas». «Pero no sabes cómo se llama», dijo el muchacho con aspereza. «No», respondió la señora Vane con una plácida expresión en el rostro. «No ha revelado aún su verdadero nombre. Y me parece muy romántico. Probablemente se trata de un aristócrata». James Vane se mordió los labios. «Cuida de Sibyl, madre», exclamó. «Cuídala. Hijo mío, me duelen mucho tus palabras. Siempre cuido de Sibyl de manera muy especial. Por supuesto, si ese caballero es rico, no hay razón para que no se case con él. Estoy segura de que se trata de un aristócrata. Tiene todo el aspecto, no hay la menor duda. Sería un matrimonio brillantísimo para Sibyl. Harían una pareja encantadora. Es un muchacho muy apuesto, todo el mundo lo advierte». El joven murmuró algo para sus adentros y tableteó sobre el cristal de la ventana con sus dedos de trabajador.
Acababa de volverse para decir algo cuando se abrió la puerta y entró Sibyl. «¿Qué serios estáis?», exclamó. «¿Qué sucede?». «Nada», respondió su hermano. «Supongo que a veces hay que ponerse serio». «Hasta luego, madre, cenaré a las 5. El equipaje está hecho, a excepción de las camisas, así que no tienes que preocuparte». «Hasta luego, hijo mío», respondió ella, con una inclinación resentidamente majestuosa. Estaba muy molesta con el tono que su hijo había adoptado con ella, y había algo en su mirada que le hacía sentir miedo. «Bésame, madre», dijo Sibyl. Sus labios florales tocaron la marchita mejilla, entibiando su escarcha. «Hija mía», exclamó la señora Vane, alzando los ojos al techo en busca de un imaginario anfiteatro. «Vamos, Sibyl», dijo su hermano con impaciencia. Le irritaba la teatralidad de su madre. Salieron a una luz de reflejos agitados por el viento y empezaron a caminar por la deprimente Euston Road. Los viandantes miraban con asombro al joven corpulento y hosco que, con ropa vasta y nada favorecedora, iba acompañado de una joven tan atractiva y de aspecto refinado. Era como un vulgar jardinero paseando con una rosa. Jem fruncía el ceño de cuando en cuando al sorprender la mirada inquisitiva de algún desconocido. Sentía, ante las miradas insistentes, el desagrado que los genios solo conocen ya tarde en la vida y que siempre acompaña a las personas corrientes. Sibyl, sin embargo, no se daba cuenta en absoluto del efecto que causaba. El amor le temblaba en los labios en forma de risa. Pensaba en el príncipe azul y, para poder hacerlo con mayor libertad, se lanzó a parlotear sobre el barco en el que Jem iba a hacerse a la mar, sobre el oro que sin duda encontraría, sobre la maravillosa heredera cuya vida salvaría de los malvados bandidos de camisa roja. Porque no seguiría siendo marinero, o sobrecargo, o lo que fuese que hiciera a bordo. No. La existencia de un marinero era espantosa. Qué absurdo encerrarse en un horrible barco que las grupas monstruosas de las olas trataban de invadir, mientras un viento aciago derribaba mástiles y rasgaba velas hasta convertirlas en largos colgajos desmelenados y rugientes. Sin duda, Jem abandonaría la nave en Melbourne, se despediría cortésmente del capitán y se pondría en camino hacia las explotaciones auríferas. Antes de que transcurriese una semana habría encontrado una enorme pepita, la mayor jamás descubierta, y la transportaría hasta la costa en una carreta protegida por 6 policías a caballo. Los salteadores los atacarían 3 veces y serían rechazados con inmensas pérdidas. O mejor, no. No iría a las explotaciones auríferas, que eran unos sitios horribles, donde los hombres se emborrachaban y se peleaban a tiros en los bares y decían palabras malsonantes. Se dedicaría a criar ovejas y, una noche, cuando regresara a su casa a caballo, al ver a la bella heredera, raptada por un ladrón con un caballo negro, los daría caza y la rescataría. Por supuesto la muchacha se enamoraría de él, y él de ella, se casarían, volverían a Inglaterra y vivirían en una inmensa casa londinense. Sí, le esperaban aventuras maravillosas. Pero tenía que ser muy bueno, y no enfadarse, ni gastarse el dinero tontamente. Sibyl solo era un año mayor que Jem, pero sabía mucho más sobre la vida. También tenía que escribirle siempre que hubiera correo, y decir sus oraciones todas las noches antes de acostarse. Dios era muy bueno y cuidaría de él. También ella rezaría por él, y al cabo de muy pocos años regresaría, muy rico ya y muy feliz. El muchacho la escuchó hoscamente y no hizo ningún comentario. Se le partía el corazón al pensar en abandonar su hogar. Pero no era solo eso lo que le deprimía y ponía de mal humor. Pese a su falta de experiencia, se daba cuenta con toda claridad de los peligros de la situación de Sibyl. Aquel joven dandy que le hacía la corte no le traería la felicidad. Era un caballero y lo aborrecía por eso, con una extraña repugnancia instintiva que no sabía explicar y que, por esa misma razón, resultaba aún más imperiosa. Tampoco se le ocultaba la superficialidad y vanidad de su madre, y advertía en ello un peligro infinito para Sibyl y para su felicidad. Los hijos comienzan la vida amando a sus padres, al hacerse mayores, los juzgan y en ocasiones los perdonan. Su madre. Había algo que quería preguntarle y que le obsesionaba, algo sobre lo que llevaba muchos meses cavilando en silencio. Una frase casual que había oído en el teatro, un susurro burlón, que llegó una noche hasta sus oídos mientras esperaba junto a la salida de artistas, habían puesto en marcha una horrible cadena de pensamientos. Lo recordaba como un golpe de fusta en pleno rostro. Frunció el ceño formando un surco muy profundo y con un estremecimiento doloroso se mordió los labios. «No escuchas una sola palabra de lo que digo, Jem», exclamó Sibyl, «a pesar de que hago los planes más maravillosos para tu futuro. Haz el favor de hablarme». «¿Qué quieres que diga?» «Pues que vas a ser un buen chico y que no te olvidarás de nosotras», respondió su hermana, sonriéndole. Jim se encogió de hombros. «Será más fácil que tú te olvides de mí que yo de ti». Sibyl se ruborizó. «¿Qué quieres decir?», preguntó.
Tienes un nuevo amigo, según he oído. ¿Quién es? ¿Por qué no me has hablado de él? No te hará ningún bien. No sigas, Jem, exclamó. No digas nada contra él. Lo quiero. ¿Cómo es posible? Ni siquiera sabes su nombre, respondió el muchacho. ¿Quién es? Tengo derecho a saberlo. Se llama Príncipe Azul. ¿No te gusta? Vamos, no seas tonto. No debes olvidarlo nunca. Si lo vieras, te darías cuenta de que es la persona más maravillosa del mundo. Algún día lo conocerás cuando vuelvas de Australia. Te gustará mucho. Le gusta a todo el mundo, y yo lo quiero. Ojalá pudieras venir esta noche al teatro. Estará allí, y yo voy a hacer de Julieta. Ah, ¿cómo interpretaré mi papel? Imagínate, Jem. Estar enamorada e interpretar a Julieta. Tenerlo allí, viéndome. Interpretar para darle gusto. Tengo miedo de asustar a la compañía, de asustarlos o de cautivarlos. Amar es superarse. Ese pobre y terrible señor Isaac se hará lenguas de mi talento ante los holgazanes de su bar. Me ha predicado como un dogma, esta noche me anunciará como una revelación. Lo adivino. Y es todo suyo, únicamente suyo, de mi príncipe azul, mi enamorado maravilloso, mi dador divino de todas las gracias. Pero soy pobre a su lado. ¿Pobre? ¿Qué importa eso? Si la pobreza llama humildemente a la puerta, el amor entra por la ventana. Hay que volver a escribir nuestros refranes. Se hicieron en invierno y ahora estamos en verano, primavera para mí, creo yo, un baile de botones de rosa en un cielo azul. Es un caballero, dijo el muchacho con resentimiento. Un príncipe, exclamó ella, su voz llena de música. ¿Qué más se necesita? Quiere esclavizarte. Me estremece la idea de ser libre. Ten cuidado, te lo ruego. Verlo es adorarlo, conocerlo es confiar en él. Has perdido la cabeza, Sibyl. Su hermana se echó a reír y lo tomó del brazo. Mi querido y maduro Jem, hablas como si tuvieras 100 años. Algún día también tú te enamorarás. Entonces sabrás de qué se trata. No pongas ese gesto tan enfurruñado. Debe alegrarte pensar que, aunque tú te vayas, me dejas más feliz que nunca. La vida ha sido dura para nosotros dos, terriblemente dura y difícil. Pero a partir de ahora será diferente. Tú te vas a un mundo nuevo, y yo he descubierto uno. Aquí hay 2 sillas libres, vamos a sentarnos y a ver pasar a la gente elegante. Se sentaron en medio de una multitud de ociosos. Los macizos de tulipanes al otro lado de la avenida ardían, convertidos en palpitantes anillos de fuego. Un polvo blanco, se diría una trémula nube de polvo de lirios, flotaba en el aire jadeante. Los parasoles de colores brillantes subían y bajaban como mariposas gigantes. Sibyl hizo hablar a su hermano de sí mismo, de sus esperanzas, de sus proyectos. Jim se expresaba lentamente y con dificultad. Fueron pasándose palabras como los jugadores se pasan fichas. Sibyl empezó a deprimirse. No lograba comunicar su alegría. Todos sus esfuerzos no conseguían otro eco que una débil sonrisa en las comisuras de aquella boca adusta. Después de algún tiempo dejó de hablar. De repente vislumbró unos cabellos dorados y unos labios que reían. Dorian Gray pasaba en un coche abierto con 2 damas. Sibyl se puso en pie de un salto. Ahí está, exclamó. ¿Quién? Mi príncipe azul, respondió ella, siguiendo la victoria con la vista. También su hermano se puso en pie y la agarró bruscamente por el brazo. Enséñamelo. ¿Quién es? Señálamelo. Tengo que verlo, exclamó, pero en aquel momento se interpuso el coche del duque de Berwick, tirado por 4 caballos, y cuando de nuevo se despejó el horizonte, el otro vehículo había abandonado el parque. Se ha ido, murmuró Sibyl, entristecida. Me gustaría que lo hubieras visto. A mí también me hubiera gustado, porque tan cierto como que hay un Dios en el cielo, si alguna vez te hace daño, lo mataré. Su hermana lo miró horrorizada. Jem repitió lo que había dicho, y sus palabras cortaron el aire como un puñal. La gente a su alrededor se quedó boquiabierta. Una señora que estaba muy cerca rió nerviosamente. Vámonos, Jem, vámonos, susurró Sibyl. Él la siguió, sin dejarse intimidar, a través de la multitud. Se alegraba de haber dicho lo que había dicho. Cuando llegaron a la estatua de Aquiles, Sibyl se volvió hacia su hermano. La piedad de sus ojos se transformó en risa al llegar a los labios. «Estás loco, Jem, completamente loco», le dijo, moviendo la cabeza, un chico con muy mal genio, eso es todo. ¿Cómo puedes imaginar cosas tan horribles? No sabes lo que dices. Sencillamente tienes celos y eres muy poco amable. Ojalá te enamorases. El amor hace buenas a las personas, y eso que has dicho ha sido una maldad.
Tengo 16 años, respondió Jem, y sé lo que me digo. Nuestra madre no te ayuda en absoluto. No sabe cómo hay que cuidarte. Preferiría no tener que irme a Australia. Estoy por mandarlo todo a paseo. Lo haría si no hubiera firmado el contrato. No te pongas tan serio, Jem. Eres como uno de los héroes de esos melodramas estúpidos que a nuestra madre tanto le gustaba representar. No me voy a pelear contigo. Lo he visto y verlo es la felicidad perfecta. No reñiremos. Sé que nunca harás daño a alguien a quien yo ame, ¿verdad que no? No, mientras todavía lo quieras, imagino, fue su hosca respuesta. Le querré siempre, exclamó Sibyl. ¿Y él? También siempre. Más le vale. Sibyl se apartó ligeramente de él. Luego se echó a reír y le puso la mano en el brazo. No era más que un niño. En Marble Arch tomaron un ómnibus que los dejó cerca de su modesto hogar. Eran más de las 5 y Sibyl tenía que descansar echada un par de horas antes de la representación. Jem insistió en que lo hiciera. Dijo que prefería despedirse de ella cuando su madre no estuviera presente. Con toda seguridad haría una escena y Jem detestaba cualquier clase de escena. Se separaron en la habitación de Sibyl. El corazón del muchacho estaba dominado por los celos y sentía un odio feroz, asesino, contra aquel extraño que, en su opinión, se había interpuesto entre ellos. Sin embargo, cuando Sibyl le echó los brazos al cuello y le acarició el cabello con los dedos, Jem se ablandó y la besó con sincero afecto. Tenía los ojos llenos de lágrimas mientras bajaba las escaleras. Su madre lo esperaba abajo. Se quejó de su falta de puntualidad al verlo entrar. Jem no respondió, pero se sentó para consumir su modesta cena. Las moscas zumbaban en torno a la mesa y corrían sobre el mantel poco limpio. Entre el ruido sordo de los ómnibus y el alboroto de los coches de punto, oía la voz monótona que devoraba cada uno de los minutos que le quedaban. Al cabo de algún tiempo apartó el plato y ocultó la cabeza entre las manos. Estaba convencido de que tenía derecho a saber. Tendrían que habérselo dicho antes, si todo había sucedido como él sospechaba. Su madre lo observaba dominada por el miedo. Las palabras salían maquinalmente de sus labios. Con los dedos retorcía un pañuelo de encaje hecho jirones. Al dar las 6 el reloj de pared, Jem se puso en pie y se dirigió hacia la puerta. Luego se volvió y sus miradas se encontraron. En los ojos maternos descubrió una desesperada solicitud de compasión que lo llenó de cólera. «Madre, hay algo que tengo que pedirte», dijo. Los ojos de la señora Vane deambularon sin rumbo por el cuarto, pero no contestó. «Dime la verdad. Tengo derecho a saber. ¿Estabas casada con mi padre?» La señora Vane dejó escapar un hondo suspiro, un suspiro de alivio. El terrible momento, el momento que había temido de día y de noche, durante semanas y meses, había llegado al fin, pero no sentía terror. En cierta medida, de hecho, fue más bien una desilusión. Una pregunta tan vulgarmente directa exigía una respuesta igualmente directa. No era una situación a la que se hubiera llegado poco a poco. Era tosca. A la señora Vane le hizo pensar en un ensayo poco satisfactorio. «No», respondió, maravillada de la dura simplicidad de la vida. «En ese caso mi padre era un sinvergüenza», exclamó el muchacho, apretando los puños. Su madre negó con la cabeza. «Yo sabía que no estaba libre. Nos queríamos mucho. Si hubiera vivido, habría atendido a nuestras necesidades. No lo condenes, hijo mío. Era tu padre y un caballero. Pertenecía a una excelente familia». A Jem se le escapó un juramento. «A mí no me importa», exclamó, «pero no permitas que a Sibyl. Es un caballero, ¿no es eso, el tipo que está enamorado de ella, o dice que lo está? De una familia excelente, también, imagino». Por un instante, la señora Vane se sintió terriblemente humillada. Inclinó la cabeza. Se limpió los ojos con manos temblorosas. «Sibyl tiene madre», murmuró, «yo no la tenía». El muchacho se conmovió. Fue hacia ella, se inclinó y la besó. «Siento haberte apenado, preguntándote por mi padre», dijo, «pero no he podido evitarlo. He de irme ya. Adiós. No olvides que ahora solo tienes que cuidar de Sibyl, y créeme cuando te digo que si ese hombre engaña a mi hermana, descubriré quién es, lo encontraré y lo mataré como a un perro, lo juro». Lo desmedido de la amenaza, el gesto apasionado que la acompañó, las palabras melodramáticas, hicieron que por un momento la vida recuperase algo de su brillo para la actriz. Todo aquello recreaba un ambiente con el que estaba familiarizada. Respiró con mayor libertad y por primera vez en muchos meses sintió verdadera admiración por su hijo. Le hubiera gustado continuar la escena en el mismo nivel emocional, pero Jem se lo impidió. Había que bajar baúles, localizar alguna prenda de abrigo. El criado para todo de la pensión entraba y salía sin cesar.
Era necesario ajustar el precio con el cochero. La intensidad del momento se perdió en detalles vulgares. Desde la ventana, la señora Vane agitó su maltrecho pañuelo de encaje con un renovado sentimiento de decepción mientras su hijo se alejaba. Se daba cuenta de que se había perdido una gran oportunidad. Se consoló diciendo a Sibyl cuán desolada sería su vida ahora que solo tenía a una hija a quien cuidar. Recordaba la frase de Jem, que le había gustado. De sus amenazas no dijo nada. La manera de expresarla había sido vigorosa y dramática. La señora Vane tenía la impresión de que algún día todos la recordarían riendo. Capítulo 6. ¿Has oído las noticias?, preguntó Lord Henry aquella noche a Hallward cuando un camarero lo hizo entrar en el pequeño reservado del Bristol donde estaba preparada una cena para 3. No, respondió el artista, entregando sombrero y abrigo al camarero, quien procedió a hacerle una reverencia. ¿De qué se trata? Nada que tenga que ver con la política, espero. No me interesa. Apenas hay una sola persona en la Cámara de los Comunes que se merezca un retrato, aunque muchos de ellos mejorarían blanqueándolos un poco. Dorian Gray se ha prometido, dijo Lord Henry, examinando atentamente a su amigo mientras hablaba. Hallward se sobresaltó y luego frunció el entrecejo. «Dorian prometido», exclamó. «Imposible». «Es absolutamente cierto». «¿Con quién?» «Con una actricilla de poco más o menos». «No me lo puedo creer». «Dorian es demasiado sensato. Dorian es demasiado prudente para no hacer alguna tontería de cuando en cuando, mi querido Basil. Casarse es una cosa que difícilmente se puede hacer de cuando en cuando, Harry». «Excepto en los Estados Unidos», replicó lánguidamente Lord Henry. «Pero yo no he dicho que se haya casado. He dicho que se ha prometido. Hay una gran diferencia. Recuerdo con mucha claridad estar casado, pero no tengo recuerdo alguno de estar prometido. Me inclino a creer que nunca estuve prometido. Pero piensa en la cuna de Dorian, en su posición, en su riqueza. Sería absurdo que se casara tan por debajo de sus posibilidades. Si de verdad quieres que se case con la chica, dile precisamente eso. Puedes estar seguro de que lo hará. Siempre que un hombre hace algo perfectamente estúpido, lo hace por el más noble de los motivos. Espero que la chica sea buena. No quisiera ver a Dorian atado a alguna horrenda criatura que pueda envilecer su cuerpo y destruir su inteligencia. No, no, la chica es mejor que buena, es hermosa, murmuró Lord Henry, saboreando un vaso de vermut con zumo de naranjas amargas. Dorian dice que es hermosa y no suele equivocarse en ese tipo de cuestiones. Tu retrato ha afinado su apreciación de las personas. Ese ha sido, entre otros, uno de sus excelentes resultados. Vamos a conocerla esta noche, si es que ese muchacho no olvida su cita con nosotros. ¿Hablas en serio? Completamente en serio. Me sentiría terriblemente mal si creyera que alguna vez llegaré a hablar más seriamente que en este momento. Pero, ¿tú lo apruebas, Harry?, preguntó el pintor, paseando por el reservado y mordiéndose los labios. Es imposible que lo apruebes. Se trata solo de un capricho. Yo ya no apruebo ni desapruebo nada. Es una actitud absurda ante la vida. No se nos pone en el mundo para airear nuestros prejuicios morales. Nunca doy la menor importancia a lo que dice la gente vulgar y nunca interfiero con lo que hacen las personas encantadoras. Si una personalidad me fascina, cualquier modo de expresión que elija me parecerá delicioso. Dorian Gray se enamora de una hermosa muchacha que interpreta a Julieta y se propone casarse con ella. ¿Por qué no? Si contrajera matrimonio con Mesalina no me parecería menos interesante. Sabes perfectamente que no soy defensor del matrimonio. El verdadero inconveniente del matrimonio es que mata el egoísmo. Y las personas sin egoísmo son incoloras. Carecen de individualidad. De todos modos, hay algunos temperamentos que se hacen más complejos con el matrimonio. Conservan su egoísmo y le añaden otros muchos. Se ven forzados a vivir más de una vida. Se convierten en personas sumamente organizadas y organizarse muy bien la vida, creo yo, es el objeto de la existencia humana. Además, toda experiencia tiene valor y, se diga lo que se quiera contra el matrimonio, no cabe duda de que es una experiencia. Espero que Dorian Gray haga de esa muchacha su esposa, que la adore apasionadamente por espacio de 6 meses y que luego, de repente, quede fascinado por otra persona. Será un maravilloso tema de estudio. No crees ni una sola palabra de lo que dices, sabes perfectamente que no. Si Dorian Gray echara a perder su vida, nadie lo sentiría más que tú. Eres mucho mejor persona de lo que finges. Lord Henry se echó a reír. La razón de que nos guste pensar bien de los demás es que tenemos miedo a lo que pueda sucedernos. La base del optimismo es el terror. Pensamos que somos generosos porque atribuimos a nuestro vecino las virtudes que más pueden beneficiarnos.
Alabamos al banquero para que no nos penalice por estar en números rojos y encontramos buenas cualidades en el salteador de caminos con la esperanza de que respete nuestra bolsa. Creo todo lo que he dicho. Desprecio profundamente el optimismo. En cuanto a echar a perder una vida solo se echa a perder cuando se detiene su crecimiento. Si quieres estropear una personalidad, basta reformarla. Por lo que hace al matrimonio, por supuesto que sería una estupidez, pero hay otros vínculos, mucho más interesantes, entre hombres y mujeres. Estoy desde luego dispuesto a alentarlos. Tienen el encanto de estar de moda. Pero aquí llega Dorian, que te lo contará todo mejor que yo. Basil, Harry, los dos tenéis que felicitarme, dijo el muchacho, desprendiéndose impaciente de la capa con forro de satén y procediendo a estrechar la mano de sus dos amigos. No he sido nunca tan feliz. Ya sé que es repentino, todo lo realmente delicioso lo es. Y, sin embargo, me parece que no he buscado otra cosa en toda mi vida. Tenía la tez encendida a causa de la alegría y la emoción, y parecía singularmente apuesto. Espero que seas siempre muy feliz, Dorian, dijo Hallward, pero no te perdono del todo que no me hayas informado de tu compromiso. A Harry sí se lo has dicho. Y yo no te perdono que llegues tarde a cenar, intervino Lord Henry, poniendo una mano en el hombro del muchacho y sonriendo mientras hablaba. Vamos a sentarnos y a enterarnos de qué tal es el nuevo chef, y luego nos explicarás cómo ha sucedido todo. En realidad no hay mucho que contar, exclamó Dorian mientras los tres ocupaban sus sitios en torno a la reducida mesa redonda. Ayer, sencillamente, después de dejarte, Harry, me vestí, cené en el pequeño restaurante italiano de Rupert Street que tú me hiciste conocer, y a las 8 estaba en el teatro. Sibyl interpretaba a Rosalinda. Por supuesto, el decorado era horroroso y el actor que hacía de Orlando absurdo. Sibyl, en cambio, tendrías que haberla visto. Cuando apareció vestida de muchacho estaba absolutamente maravillosa. Llevaba un jubón de terciopelo color musgo con mangas de color canela, calzas marrones, un precioso sombrerito verde con una pluma de halcón sujeta por una joya, y un gabán con capucha forrado de rojo mate. Nunca me había parecido tan exquisita. Tenía la gracia delicada de esa figurilla de Tanagra que tienes en tu estudio, Basil. Los cabellos rodeándole la cara como hojas oscuras en torno a una pálida rosa. En cuanto a su interpretación, bueno, vais a verla esta noche. Es, ni más ni menos, una artista nata. Me quedé completamente embobado en mi palco cochambroso. Me olvidé de que estaba en Londres y en el siglo XIX. Me había ido con mi amada a un bosque que nadie había visto nunca. Cuando terminó la representación, pasé entre bastidores y hablé con ella. Mientras estábamos sentados uno al lado del otro, apareció de repente en sus ojos una mirada que yo no había visto nunca. Mis labios se movieron hacia los suyos. Nos besamos. No soy capaz de describiros lo que sentí en aquel momento. Me pareció que la vida entera se concentraba en un punto perfecto de alegría color rosa. Sibyl se puso a temblar de pies a cabeza, estremeciéndose como un narciso blanco. Luego se arrodilló y me besó las manos. Comprendo que no debería contaros todo esto, pero no puedo evitarlo. Por supuesto, nuestro compromiso es un secreto total. Sibyl ni siquiera se lo ha dicho a su madre. No sé lo que dirán mis tutores. Lord Bradley montará sin duda en cólera. Me da igual. Seré mayor de edad en menos de un año y entonces podré hacer lo que quiera. ¿No es cierto que he hecho bien sacando a mi amor de la poesía y encontrando a mi esposa en las obras de Shakespeare? Labios a los que Shakespeare enseñó a hablar han susurrado su secreto en mi oído. Me han rodeado los brazos de Rosalinda y he besado a Julieta en la boca. Sí, Dorian, dijo Hallward, hablando muy despacio, supongo que has hecho bien. ¿La has visto hoy?, preguntó Lord Henry. Dorian Gray negó con la cabeza. La dejé en el bosque de Arden y hoy la encontraré en un huerto de Verona. Lord Henry saboreó su champán con aire meditabundo. ¿En qué punto mencionaste la palabra matrimonio, Dorian? ¿Y qué respondió ella? Quizá lo hayas olvidado por completo. Mi querido Harry, no me comporté como si fuera un trato comercial, y no le hice explícitamente una propuesta de matrimonio. Le dije que la amaba y ella respondió que no era digna de ser mi esposa. Que no era digna. Cuando el mundo entero no es nada para mí comparado con ella. Las mujeres son maravillosamente prácticas, murmuró Lord Henry, mucho más prácticas que nosotros. En situaciones como esa, olvidamos con frecuencia mencionar la palabra matrimonio, pero ellas nos lo recuerdan siempre. Hallward le puso una mano en el brazo. No, Harry. Has disgustado a Dorian, que no es como otros hombres. Dorian nunca haría desgraciada a otra persona. Tiene demasiada delicadeza para una cosa así. Lord Henry miró por encima de la mesa. Dorian no está nunca disgustado conmigo, respondió.
He hecho la pregunta por la mejor de las razones, por la única razón, a decir verdad, que disculpa de hacer cualquier pregunta, la simple curiosidad. Mantengo la teoría de que son siempre las mujeres quienes nos proponen el matrimonio y no nosotros a ellas. Excepto, por supuesto, las personas de la clase media. Pero lo cierto es que las clases medias no son modernas. Dorian Gray se echó a reír y movió la cabeza. Eres completamente incorregible, Harry, pero no me importa. Es imposible enfadarse contigo. Cuando veas a Seboden comprenderás que el hombre que la tratara mal sería un desalmado, un ser sin corazón. No entiendo que nadie quiera avergonzar al ser que ama. Y yo amo a Seboden. Quiero colocarla sobre un pedestal de oro y ver cómo el mundo venera a la mujer que es mía. ¿Qué es el matrimonio? Una promesa irrevocable. Por eso te burlas de él. No lo hagas. Es una promesa irrevocable la que yo quiero hacer. La confianza de Sibyl me hace fiel, su fe me hace bueno. Cuando estoy con ella, reniego de todo lo que me has enseñado. Me convierto en alguien diferente del que has conocido. He cambiado y el simple hecho de tocar la mano de Seboden hace que te olvide y que olvide tus falsas teorías, tan fascinantes, tan emponzoñadas, tan deliciosas. ¿Mis teorías?, preguntó Lord Henry, sirviéndose un poco de ensalada. Tus teorías sobre la vida, tus teorías sobre el amor, tus teorías sobre el placer. Todas tus teorías, de hecho. El placer es la única cosa sobre la que merece la pena elaborar una teoría, respondió Lord Henry separando bien las palabras con su voz melodiosa. Pero mucho me temo que no me puedo atribuir esa teoría como propia. No me pertenece a mí, pertenece a la naturaleza. El placer es la prueba de fuego de la naturaleza. Cuando somos felices siempre somos buenos, pero cuando somos buenos no siempre somos felices. Sí, pero, ¿qué quieres decir con bueno?, exclamó Basil Howard. Sí, asintió Dorian, recostándose en el asiento y mirando a Lord Henry sobre el tupido ramo de iris morados que ocupaba el centro de la mesa. ¿Qué quieres decir con bueno? Ser bueno es estar en armonía con uno mismo, replicó Lord Henry, tocando el delicado pie de la copa con dedos muy blancos y finos. Hay disonancia cuando uno se ve forzado a estar en armonía con otros. La propia vida, eso es lo importante. En cuanto a la vida de nuestros vecinos, si uno quiere ser un hipócrita o un puritano, podemos hacer alarde de nuestras ideas sobre moral, pero en realidad esas personas no son asunto nuestro. Por otra parte, las metas del individualismo son las más elevadas. La moralidad moderna consiste en aceptar las normas de la propia época. Pero yo considero que, para un hombre culto, aceptar las normas de su época es la peor inmoralidad. Pero, por supuesto, si uno vive tan solo para uno mismo, ha de pagar un precio terrible por hacerlo, ¿no es cierto, Harry?, preguntó el pintor. Sí, en los tiempos que corren se nos cobra excesivamente por todo. Tengo la impresión de que la verdadera tragedia de los pobres es que no pueden permitirse nada excepto renunciar a sí mismos. Los pecados hermosos, como los objetos hermosos, son el privilegio de los ricos. Hay que pagar de otras maneras además de con dinero. ¿De qué maneras, Basil? Imagino que con remordimientos, sufriendo, bueno, dándose cuenta de la degradación. Lord Henry se encogió de hombros. Amigo mío, el arte medieval es encantador, pero las emociones medievales están anticuadas. Se las puede utilizar en las novelas, por supuesto. Pero las cosas que se pueden utilizar en la narrativa son las que han dejado de usarse en la vida real. Créeme, ningún hombre civilizado se arrepiente nunca de un placer, y los no civilizados nunca llegan a saber qué es un placer. Yo sé lo que es el placer, exclamó Dorian Gray. Adorar a alguien. Sin duda eso es mejor que ser adorado, respondió Lord Henry, jugueteando con una fruta. Ser adorado es muy molesto. Las mujeres nos tratan como la humanidad trata a sus dioses. Nos rinden culto y están siempre molestándonos para que hagamos algo por ellas. Yo diría que cualquier cosa que piden nos la han dado antes, murmuró el muchacho con mucha seriedad. Crean el amor en nuestra alma. Tienen derecho a pedir correspondencia. Eso es completamente cierto, exclamó Hallward. Nada es completamente cierto, dijo Lord Henry. Esto sí, le interrumpió Dorian. Has de admitir, Harry, que las mujeres entregan a los hombres el oro mismo de sus vidas. Es posible, suspiró el otro, pero inevitablemente lo reclaman en calderilla. Ese es el problema. Las mujeres, como dijo en cierta ocasión un francés con mucho ingenio, despiertan en nosotros el deseo de producir obras maestras, pero luego nos impiden siempre llevarlas a cabo. Eres horrible, Harry. No sé por qué te tengo tanto afecto. Me lo tendrás siempre, replicó Lord Henry. ¿Tomaréis café? Camarero, traiga café, fine champaña y cigarrillos. No, olvídese de los cigarrillos, tengo algunos yo. Basil, no te permito que fumes puros. Enciende un cigarrillo.
El cigarrillo es el perfecto ejemplo de placer perfecto. Es exquisito y deja insatisfecho. ¿Qué más se puede pedir? Sí, Dorian, siempre me tendrás afecto. Represento para ti todos los pecados que nunca has tenido el valor de cometer. ¿Qué cosas tan absurdas dices?, exclamó el muchacho, utilizando el encendedor de plata con forma de dragón que el camarero había dejado sobre la mesa. Vámonos al teatro. Cuando Sybil salga a escena, encontrarás un nuevo ideal de vida. Significará para ti algo que nunca has conocido. Lo he conocido todo, dijo Lord Henry, en sus ojos una expresión de cansancio, pero siempre estoy dispuesto a experimentar una nueva emoción. Mucho me temo, sin embargo, que, al menos para mí, eso es algo que no existe. De todos modos, quizá tu maravillosa chica me subyugue. Me encanta el teatro. Es mucho más real que la vida. Vamos, Dorian. Tú vendrás conmigo. Lo siento, Basil, pero solo hay sitio para 2 en la berlina. Tendrás que seguirnos en un coche de punto. Se levantaron para ponerse los abrigos, tomándose el café de pie. El pintor, preocupado, había enmudecido. Le había invadido la melancolía. Le desagradaba mucho aquel matrimonio, aunque en realidad le parecía mejor que otras muchas cosas que podrían haber sucedido. Muy poco después salían a la calle. Hallward se dirigió solo hacia el teatro, como habían convenido, y estuvo contemplando las luces parpadeantes de la berlina que le precedía. Tuvo la extraña sensación de haber perdido algo. Sintió que Dorian Gray ya no sería nunca para él lo que había sido en el pasado. La vida se había interpuesto entre los dos. Los ojos se le llenaron de oscuridad y vio las calles, abarrotadas y centelleantes, a través de una niebla. Cuando el coche de punto se detuvo ante el teatro tuvo la sensación de haber envejecido varios años. Capítulo 7. Aquella noche, por alguna razón, el teatro estaba abarrotado, y el gordo empresario judío que los recibió en la puerta, sonriendo trémulamente de oreja a oreja con expresión untuosa, procedió a escoltarlos hasta el palco con pomposa humildad, agitando sus gruesas manos enjolladas y hablando a voz en grito. Dorian Gray sintió que le desagradaba más que nunca. Le pareció que viniendo en busca de Miranda se había encontrado con Caliban. A Lord Henry, por el contrario, más bien le gustó. Al menos eso fue lo que dijo, e insistió en estrecharle la mano, asegurándole que estaba orgulloso de conocer al hombre que había descubierto a una joya de la interpretación y que se había arruinado a causa de un poeta. Hallward se divirtió con los rostros del patio de butacas. El calor era insoportable, y la enorme lámpara ardía como una dalia monstruosa con pétalos de fuego amarillo. Los jóvenes del paraíso se habían quitado chaquetas y chalecos, colgándolos de las barandillas. Hablaban entre sí de un lado a otro del teatro y compartían sus naranjas con las llamativas chicas que los acompañaban. Algunas mujeres reían en el patio de butacas, con voces chillonas y discordantes. Desde el bar llegaba el ruido del descorchar de las botellas. «¿Qué lugar para encontrar a una diosa?», dijo Lord Henry. «Es cierto», respondió Dorian Gray. «Pero fue aquí donde la encontré, y Sybil es la encarnación de la divinidad. Cuando actúe, te olvidarás de todo». Esas gentes vulgares y toscas, de rostros primitivos y gestos brutales, se transforman cuando Sybil está en el escenario. Callan y escuchan. Lloran y ríen cuando Sybil quiere que lo hagan. Consigue que respondan como las cuerdas de un violín. Los espiritualiza y se siente que están hechos de la misma carne y sangre que nosotros. La misma carne y sangre que nosotros. Espero que no, exclamó Lord Henry, que observaba a los ocupantes del paraíso con sus gemelos de teatro. No le hagas caso, Dorian, dijo el pintor. Yo sí entiendo lo que quieres decir y estoy convencido de que esa chica es como dices. La mujer a quien tú ames ha de ser maravillosa, y cualquier muchacha que consigue el efecto que describes ha de ser espléndida y noble. Espiritualizar a la propia época, eso es algo que merece la pena. Si Sybil es capaz de dar un alma a quienes han vivido sin ella, si crea un sentimiento de belleza en personas cuyas vidas han sido sórdidas y miserables, si los libera de su egoísmo y les presta lágrimas por sufrimientos que no son suyos, se merece toda tu adoración, se merece la adoración del mundo entero. Tu matrimonio con ella es un acierto. Al principio no lo creía así, pero ahora lo veo de otra manera. Los dioses han hecho a Seboden para ti. Sin ella hubieras quedado incompleto. Gracias, Basil, respondió Dorian Gray, dándole un apretón de manos. Sabía que me entenderías. Harry es tan cínico que me aterra. Pero aquí llega la orquesta. Aunque espantosa, solo toca unos 5 minutos aproximadamente. Luego se levanta el telón, y veréis a la muchacha a quien voy a dar toda mi vida, y a la que ya he dado todo lo bueno que hay en mí. Un cuarto de hora después, acompañada de unos aplausos estruendosos, Seboden apareció en el escenario. Sí, no había duda de su encanto, era, pensó Lord Henry, una de las criaturas más encantadoras que había visto nunca.
Había algo de gacela en su gracia tímida y en sus ojos sorprendidos. Un ligero arrebol, como la sombra de una rosa en un espejo de plata, se asomó a sus mejillas cuando vio el teatro abarrotado y entusiasta. Retrocedió unos pasos y pareció que le temblaban los labios. Basil Hallward se puso en pie y empezó a aplaudir. Inmóvil, como en un sueño, Dorian Gray siguió sentado, mirándola fijamente. Lord Henry la examinó con sus gemelos y murmuró: «Encantadora, encantadora». La acción transcurría en el vestíbulo de la casa de los Capuleto, y Romeo, vestido de peregrino, había entrado con Mercutio y sus amigos. Los músicos tocaron unos compases de acuerdo con sus posibilidades y comenzó la danza. Entre la multitud de actores desangelados y pobremente vestidos, Seb Oden se movía como una criatura de un mundo superior. Su cuerpo se agitaba, al bailar, como se mueve una planta dentro del agua. Las ondulaciones de su garganta eran las ondulaciones de un lirio blanco. Sus manos parecían hechas de sereno marfil. Y, sin embargo, resultaba curiosamente apática. No manifestó signo alguno de alegría cuando sus ojos se posaron sobre Romeo. Las pocas palabras que tenía que decir. «Buen peregrino, no reproches tanto. A tu mano un fervor tan verdadero. Si juntan manos peregrino y santo. Palma con palma es beso de palmero». Junto con el breve diálogo que sigue, fueron pronunciadas de manera completamente artificial. La voz era exquisita, pero desde el punto de vista de tono, absolutamente falsa. La coloración era equivocada. Privaba de vida a los versos. Hacía que la pasión resultase irreal. Dorian Gray fue palideciendo mientras la contemplaba. Estaba desconcertado y lleno de ansiedad. Ninguno de sus dos amigos se atrevía a decir nada. Sibyl les parecía absolutamente incompetente. Se sentían horriblemente decepcionados. De todos modos, comprendían que la verdadera prueba de cualquier Julieta es la escena del balcón en el segundo acto. Esperarían a que llegara. Si fallaba allí, todo habría acabado. De nuevo estaba encantadora cuando reapareció al claro de luna. Eso no se podía negar. Pero lo forzado de su interpretación resultaba insoportable y fue empeorando con el paso del tiempo. Sus gestos se hicieron absurdamente artificiales. Subrayaba excesivamente todo lo que tenía que decir. El hermoso pasaje. La noche me oculta con su velo. Si no, el rubor teñiría mis mejillas. Por lo que antes me has oído decir. Fue declamado con la penosa precisión de una colegiala a quien ha enseñado a recitar un profesor de locución de tercera categoría. Y cuando se asomó al balcón y llegó a los maravillosos versos. Aunque seas mi alegría. No me alegra nuestro acuerdo de esta noche. Demasiado brusco, imprudente, repentino. Igual que el relámpago, que cesa. Antes de poder nombrarlo. Amor, buenas noches. Con el aliento del verano, este brote amoroso. Puede dar bella flor cuando volvamos a vernos. Dijo las palabras como si carecieran por completo de sentido. No era nerviosismo. De hecho, lejos de estar nerviosa, parecía absolutamente dueña de sí misma. Era sencillamente una mala interpretación y Sibyl un completo desastre. Incluso el público del patio de butacas y del paraíso, vulgar y sin educación, había perdido interés por la obra. Incómodos, empezaban a hablar en voz alta y a silbar. El empresario judío, de pie tras los asientos del primer anfiteatro, golpeaba el suelo con los pies y protestaba indignado. Tan solo Sibyl permanecía indiferente. Al término del segundo acto se produjo una tormenta de silbidos. Lord Henry se levantó de su asiento y se puso el gabán. «Es muy hermosa», Dorian dijo, pero incapaz de interpretar. «Vámonos». «Voy a quedarme hasta el final», respondió el joven, con una voz crispada y llena de amargura. «Siento mucho haberos hecho perder la velada. Os pido disculpas a los dos». «Mi querido Dorian, a mí me parece que la señorita Van está enferma», interrumpió Hallward. «Vendremos otra noche». «Ojalá estuviera enferma», replicó Dorian Gray. «Pero a mí me ha parecido sencillamente insensible y fría. Ha cambiado por completo. Anoche era una gran artista. Hoy es una actriz vulgar, mediocre. No hables así de alguien a quien amas, Dorian. El amor es más maravilloso que el arte». «Los dos son formas de imitación», señaló Lord Henry. «Pero será mejor que nos vayamos. No debes seguir aquí por más tiempo, Dorian. No es bueno para la moral ver una mala interpretación. Además, supongo que no querrás que tu esposa actúe en el teatro. En ese caso, ¿qué importa si interpreta a Julieta como una muñeca de madera? Es encantadora, y si sabe tan poco de la vida como de actuar en el teatro, será una experiencia deliciosa. Solo hay dos clases de personas realmente fascinantes, las que lo saben absolutamente todo y las que no saben absolutamente nada. Santo cielo, muchacho, no pongas esa expresión tan trágica.
El secreto para conservar la juventud es no permitirse ninguna emoción impropia. Ven al club con Basil y conmigo. Fumaremos cigarrillos y beberemos para celebrar la belleza de Seboden, que es muy hermosa. ¿Qué más puedes querer? Vete, Harry, exclamó el joven. Quiero estar solo. ¿Y tú también, Basil? ¿Es que no veis que se me está rompiendo el corazón? Lágrimas ardientes le asomaron a los ojos. Le temblaban los labios y, dirigiéndose al fondo del palco, se apoyó contra la pared, escondiendo la cara entre las manos. Vámonos, Basil, dijo Lord Henry, con una extraña ternura en la voz. Un instante después habían desaparecido. Casi enseguida se encendieron las candilejas y se alzó el telón para el tercer acto. Dorian Gray volvió a su asiento. Estaba pálido, pero orgulloso e indiferente. La obra se fue arrastrando, interminable. La mitad del público abandonó la sala, haciendo ruido con sus pesadas botas y riéndose. La representación había sido un fiasco total. El último acto se interpretó ante una sala casi vacía. Una risa contenida y algunas protestas saludaron la caída del último telón. Nada más terminar la obra, Dorian pasó entre bastidores, para dirigirse al camerino de la actriz. Encontró allí a Sibyl, con una expresión triunfal en el rostro y los ojos llenos de fuego. Estaba radiante. Sonreía, los labios ligeramente abiertos, a causa de un secreto muy personal. Al entrar Dorian, la muchacha lo miró y apareció en su rostro una expresión de infinita alegría. «Qué mal he actuado esta noche, Dorian», exclamó. «Horriblemente mal», respondió él, contemplándola asombrado. «Espantoso. Ha sido terrible. ¿Estás enferma? No puedes hacerte idea de lo que ha sido. No te imaginas cómo he sufrido». La muchacha sonrió. Dorian respondió, acariciando el nombre del amado con la prolongada música de su voz, como si fuera más dulce que miel para los rojos pétalos de su boca. Dorian, deberías haberlo entendido. Pero ahora lo entiendes ya, ¿no es cierto? ¿Entender qué?, preguntó él, colérico. El porqué de que lo haya hecho tan mal esta noche. El porqué de que de ahora en adelante lo haga siempre mal. El porqué de que no vuelva nunca a actuar bien. Dorian se encogió de hombros. Supongo que estás enferma. Cuando estés enferma no deberías actuar. Te pones en ridículo. Mis amigos se han aburrido. Yo me he aburrido. Sibyl parecía no escucharlo. Estaba transfigurada por la alegría. Dominada por un éxtasis de felicidad. Dorian, Dorian, exclamó, antes de conocerte, actuar era la única realidad de mi vida. Solo vivía para el teatro. Creía que todo lo que pasaba en el teatro era verdad. Era Rosalinda una noche y Porcia otra. La alegría de Beatriz era mi alegría, e igualmente mías las penas de Cordelia. Lo creía todo. La gente vulgar que trabajaba conmigo me parecía tocada de divinidad. Los decorados eran mi mundo. Solo sabía de sombras, pero me parecían reales. Luego llegaste tú, mi maravilloso amor, y sacaste a mi alma de su prisión. Me enseñaste qué es la realidad. Esta noche, por primera vez en mi vida, he visto el vacío, la impostura, la estupidez del espectáculo sin sentido en el que participaba. Hoy, por vez primera, me he dado cuenta de que Romeo era horroroso, viejo, y de que iba maquillado, que la luna sobre el huerto era mentira, que los decorados eran vulgares y que las palabras que decía eran irreales, que no eran mías, no eran lo que yo quería decir. Tú me has traído algo más elevado, algo de lo que todo el arte no es más que un reflejo. Me has hecho entender lo que es de verdad el amor. Amor mío. Mi príncipe azul. Príncipe de mi vida. Me he cansado de las sombras. Eres para mí más de lo que pueda ser nunca el arte. ¿Qué tengo yo que ver con las marionetas de una obra? Cuando he salido a escena esta noche, no entendía cómo era posible que me hubiera quedado sin nada. Pensaba hacer una interpretación maravillosa y de pronto he descubierto que era incapaz de actuar. De repente he comprendido lo que significa amarte. Saberlo me ha hecho feliz. He sonreído al oír protestar a los espectadores. ¿Qué saben ellos de un amor como el nuestro? Llévame lejos, Dorian, llévame contigo a donde podamos estar completamente solos. Aborrezco el teatro. Sé imitar una pasión que no siento, pero no la que arde dentro de mí como un fuego. Dorian, Dorian, ¿no entiendes lo que significa? Incluso aunque pudiera hacerlo, sería para mí una profanación representar que estoy enamorada. Tú me has hecho verlo. Dorian se dejó caer en el sofá y evitó mirarla. Has matado mi amor, murmuró. Sibyl lo miró asombrada y se echó a reír. El muchacho no respondió. Ella se acercó y con una mano le acarició el pelo. A continuación se arrodilló y se apoderó de sus manos, besándoselas. Dorian las retiró, estremecido por un escalofrío.
Luego se puso en pie de un salto, dirigiéndose hacia la puerta. Sí, exclamó, has matado mi amor. Eras un estímulo para mi imaginación. Ahora ni siquiera despiertas mi curiosidad. No tienes ningún efecto sobre mí. Te amaba porque eras maravillosa, porque tenías genio e inteligencia, porque hacías reales los sueños de los grandes poetas y dabas forma y contenido a las sombras del arte. Has tirado todo eso por la ventana. Eres superficial y estúpida. Cielo santo. Qué loco estaba al quererte. Qué imbécil he sido. Ya no significas nada para mí. Nunca volveré a verte. Nunca pensaré en ti. Nunca mencionaré tu nombre. No te das cuenta de lo que representabas para mí. Pensarlo me resulta intolerable. Quisiera no haberte visto nunca. Has destruido la poesía de mi vida. Qué poco sabes del amor si dices que ahoga el arte. Sin el arte no eres nada. Yo te hubiera hecho famosa, espléndida, deslumbrante. El mundo te hubiera adorado y habrías llevado mi nombre. Pero, ahora, ¿qué eres? Una actriz de tercera categoría con una cara bonita. Sibyl palideció y empezó a temblar. Juntó las manos, apretándolas mucho, y dijo, con una voz que se le perdía en la garganta. ¿No hablas en serio, verdad, Dorian? Murmuró. ¿Estás actuando? ¿Actuando? Eso lo dejo para ti, que lo haces tan bien, respondió él con amargura. Alzándose de donde se había arrodillado y, con una penosa expresión de dolor en el rostro, la muchacha cruzó la habitación para acercarse a él. Le puso la mano en el brazo, mirándole a los ojos. Dorian la apartó con violencia. «No me toques», gritó. A Sebo se le escapó un gemido apenas audible mientras se arrojaba a sus pies, quedándose allí como una flor pisoteada. «No me dejes, Dorian», susurró. «Siento no haber interpretado bien mi papel. Pensaba en ti todo el tiempo. Pero lo intentaré, claro que lo intentaré. Se me presentó tan de repente, mi amor por ti. Creo que nunca lo habría sabido si no me hubieras besado, si no nos hubiéramos besado. Bésame otra vez, amor mío. No te alejes de mí. No lo soportaría. No me dejes. Mi hermano. No, es igual. No sabía lo que decía. Era una broma. Pero tú, ¿no me puedes perdonar lo que ha pasado esta noche? Trabajaré muchísimo y me esforzaré por mejorar. No seas cruel conmigo, porque te amo más que a nada en el mundo. Después de todo, solo he dejado de complacerte en una ocasión. Pero tienes toda la razón, Dorian, tendría que haber demostrado que soy un artista. Qué cosa tan absurda, aunque, en realidad, no he podido evitarlo. No me dejes, por favor. Un ataque de apasionados sollozos la atenazó. Se encogió en el suelo como una criatura herida, y los labios bellamente dibujados de Dorian Gray, mirándola desde lo alto, se curvaron en un gesto de consumado desdén. Las emociones de las personas que se ha dejado de amar siempre tienen algo de ridículo. Sibyl Vane le resultaba absurdamente melodramática. Sus lágrimas y sus sollozos le importunaban. «Me voy», dijo por fin, con voz clara y tranquila. «No quiero parecer descortés, pero me será imposible volver a verte. Me has decepcionado». Sibyl lloraba en silencio, pero no respondió, tan solo se arrastró, para acercarse más a Dorian. Extendió las manos ciegamente, dando la impresión de buscarlo. El muchacho se dio la vuelta y salió de la habitación. Unos instantes después había abandonado el teatro. Apenas supo dónde iba. Más tarde recordó haber vagado por calles mal iluminadas, de haber atravesado lúgubres pasadizos, poblados de sombras negras y casas inquietantes. Mujeres de voces roncas y risas ásperas lo habían llamado. Borrachos de paso inseguro habían pasado a su lado entre maldiciones, charloteando consigo mismos como monstruosos antropoides. Había visto niños grotescos apiñados en umbrales y oído chillidos y juramentos que salían de patios melancólicos. Al rayar el alba se encontró cerca de Covent Garden. Al alzarse el velo de la oscuridad, el cielo, enrojecido por débiles resplandores, se vació hasta convertirse en una perla perfecta. Grandes carros, llenos de lirios balanceantes, recorrían lentamente la calle resplandeciente y vacía. El aire se llenó con el perfume de las flores, y su belleza pareció proporcionarle un analgésico para su dolor. Siguió caminando hasta el mercado, y contempló cómo descargaban los vehículos. Un carrero de blusa blanca le ofreció unas cerezas. Dorian le dio las gracias y, preguntándose por qué el otro se había negado a aceptar dinero a cambio, empezó a comérselas distraídamente. Las habían recogido a medianoche y tenían la frialdad de la luna. Una larga hilera de muchachos que transportaban cajones de tulipanes y de rosas amarillas y rojas desfilaron ante él, abriéndose camino entre enormes montones, verde jade, de hortalizas.
Bajo el gran pórtico, de columnas grises desteñidas por el sol, una bandada de chicas desarrapadas, con la cabeza descubierta, esperaban, ociosas, a que terminara la subasta. Otras se amontonaban alrededor de las puertas batientes del café de la piazza. Los pesados percherones se resbalaban y golpeaban con fuerza los ásperos adoquines, agitando sus arneses con campanillas. Algunos de los cocheros dormían sobre montones de sacos. Con sus cuellos metálicos y sus patas rosadas, las palomas corrían de acá para allá picoteando semillas. Después de algún tiempo, Dorian Gray paró un coche de punto que lo llevó a su casa. Una vez allí, se detuvo unos instantes en el umbral, recorriendo con la mirada la plaza silenciosa, con sus ventanas vacías, sus contraventanas y los estores de mirada fija. El cielo se había convertido en un puro ópalo, y los tejados de las casas brillaban como plata bajo él. De alguna chimenea al otro lado de la plaza empezaba a alzarse una delgada columna de humo que pronto curvó en el aire nacarado sus volutas moradas. En la enorme linterna veneciana, botín dorado de alguna góndola ducal que colgaba del techo del gran vestíbulo revestido de madera de roble, aún ardían las luces de 3 mecheros, semejantes a delgados pétalos azules con un borde de fuego blanco. Los apagó y, después de arrojar capa y sombrero sobre la mesa, cruzó la biblioteca en dirección a la puerta de su dormitorio, una amplia habitación octogonal en el piso bajo que, dada su reciente pasión por el lujo, acababa de hacer decorar a su gusto. Colgando de las paredes curiosas tapicerías renacentistas que habían aparecido almacenadas en un ático olvidado de Sauby Road. Mientras giraba la manecilla de la puerta, su mirada se posó sobre el retrato pintado por Basil Hallward. La sorpresa le obligó a detenerse. Luego entró en su cuarto sin perder la expresión de perplejidad. Después de quitarse la flor que llevaba en el ojal de la chaqueta, pareció vacilar. Finalmente regresó a la biblioteca, se acercó al cuadro y lo examinó con detenimiento. Iluminado por la escasa luz que empezaba a atravesar los estores de seda de color crema, le pareció que el rostro había cambiado ligeramente. La expresión parecía distinta. Se diría que había aparecido un toque de crueldad en la boca. Era, sin duda, algo bien extraño. Dándose la vuelta, se dirigió hacia la ventana y alzó el estor. El resplandor del alba inundó la habitación y barrió hacia los rincones oscuros las sombras fantásticas que se inmovilizaron, temblorosas. Pero la extraña expresión que Dorian Gray había advertido en el rostro del retrato siguió presente, más intensa si cabe. La temblorosa y ardiente luz del sol le mostró los pliegues crueles en torno a la boca con la misma claridad que si se hubiera mirado en un espejo después de cometer alguna acción abominable. Estremecido, tomó de la mesa un espejo oval, encuadrado por cupidos de marfil, uno de los muchos regalos que Lord Henry le había hecho, y lanzó una mirada rápida a sus brillantes profundidades. Ninguna arruga parecida había deformado sus labios rojos. ¿Qué significaba aquello? Después de frotarse los ojos, se acercó al cuadro y lo examinó de nuevo. No había ninguna señal de cambio cuando miraba el lienzo y, sin embargo, no cabía la menor duda de que la expresión del retrato era distinta. No se lo había inventado. Se trataba de una realidad atrozmente visible. Dejándose caer sobre una silla empezó a pensar. De repente, como en un relámpago, se acordó de lo que dijera en el estudio de Basil Hallward el día en que el pintor concluyó el retrato. Sí, lo recordaba perfectamente. Había expresado un deseo insensato, que el retrato envejeciera y que él se conservara joven, que la perfección de sus rasgos permaneciera intacta, y que el rostro del lienzo cargara con el peso de sus pasiones y de sus pecados, que en la imagen pintada aparecieran las arrugas del sufrimiento y de la meditación. Pero que él conservara todo el brillo delicado y el atractivo de una adolescencia que acababa de tomar conciencia de sí misma. No era posible que su deseo hubiera sido escuchado. Cosas así no sucedían, eran imposibles. Parecía monstruoso incluso pensar en ello. Y, sin embargo, allí estaba el retrato, con un toque de crueldad en la boca. Crueldad. ¿Había sido cruel? Sibyl era la culpable y no él. La había soñado gran artista y por creerla grande le había entregado su amor. Pero Sibyl le había decepcionado, demostrando ser superficial e indigna. Y, sin embargo, un sentimiento de infinito pesar se apoderó de él al recordarla acurrucada a sus pies y sollozando como una niñita. Rememoró con cuánta indiferencia la había contemplado. ¿Por qué la naturaleza le había hecho así? ¿Por qué se le había dado un alma como aquella? Pero también él había sufrido. Durante las 3 terribles horas de la representación había vivido siglos de dolor, eternidades de tortura. Su vida bien valía la de Sibyl. Ella lo había maltratado, aunque Dorian le hubiera infligido una herida duradera. Las mujeres, además, estaban mejor preparadas para el dolor. Vivían de sus emociones. Solo pensaban en sus emociones. Cuando tomaban un amante, no tenían otro objetivo que disponer de alguien a quien hacer escenas. Lord Henry se lo había explicado, y Lord Henry sabía cómo eran las mujeres. ¿Qué razón había para preocuparse por Sebodén?
Ya no significaba nada para él. Pero, ¿y el retrato? ¿Qué iba a decir del retrato? El lienzo de Basil Hallward contenía el secreto de su vida, narraba su historia. Le había enseñado a amar su propia belleza. ¿Le enseñaría también a aborrecer su propia alma? ¿Volvería alguna vez a mirarlo? No, se trataba simplemente de una ilusión que se aprovechaba de sus sentidos desorientados. La horrible noche pasada había engendrado fantasmas. De repente, esa minúscula mancha escarlata que vuelve locos a los hombres se había desplomado sobre su cerebro. El cuadro no había cambiado. Era locura pensarlo. Sin embargo, el retrato seguía contemplándolo, con el hermoso rostro deformado por una cruel sonrisa. Sus cabellos resplandecían, brillantes, bajo el sol matinal. Los ojos azules del lienzo se clavaban en los suyos. Un indecible sentimiento de compasión le invadió, pero no por él, sino por aquella imagen pintada. Ya había cambiado y aún cambiaría más. El oro se marchitaría en gris. Las rosas, rojas y blancas, morirían. Por cada pecado que cometiera, una mancha vendría a ensuciar y a destruir su belleza. Pero no volvería a pecar. El cuadro, igual o distinto, sería el emblema visible de su conciencia. Resistiría a la tentación. Nunca volvería a ver a Lord Henry, no volvería a escuchar, al menos, aquellas teorías sutilmente ponzoñosas que, en el jardín de Basil Hallward, habían despertado en él por vez primera el deseo de cosas imposibles. Volvería junto a Seboden, le pediría perdón, se casaría con ella, se esforzaría por amarla de nuevo. Sí, era su deber hacerlo. Sin duda había sufrido más que él. Pobre chiquilla. Qué cruel y egoísta había sido. La fascinación que provocara en él renacería. Serían felices juntos. Su vida con ella sería hermosa y pura. Se levantó de la silla y colocó un biombo de grandes dimensiones delante del retrato, estremeciéndose mientras lo contemplaba. ¡Qué horror!, murmuró, y, acercándose a la puerta que daba al jardín, la abrió. Al pisar la hierba, respiró hondo. El frescor del aire matutino pareció ahuyentar todas sus sombrías pasiones. Pensaba solo en Sibyl. Un débil eco del antiguo amor reapareció en su pecho. Repitió muchas veces su nombre. Los pájaros que cantaban en el jardín empapado de rocío parecían hablar de ella a las flores.